A finales del año 2022, los hackers del grupo Guacamaya, que también atacaron al Estado Mayor Conjunto de Chile, dejaron al descubierto más de 283.000 emails que sustrajeron al Ejército y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú. Y en una base de datos se encontró cientos de archivos que revelan los planes de guerra de Perú en la frontera con Chile. Hay documentos que exponen la información en poder del país vecino sobre la supuesta capacidad armamentística que tendría Chile en su frontera norte. En los documentos, catalogados de secretos, los militares peruanos usan un lenguaje en clave: Chile es negro y Perú es azul. Los mensajes están fechados entre 2021 y 2022. Esos correos contienen, al menos, 3 planes estratégicos a implementar por las fuerzas peruanas en medio de tensiones con Chile por la frontera terrestre. 24. Tal como sucedió en Chile, el grupo de activistas informáticos, ¿se acuerdan que yo les mencionaba este nombre? Guacamayos, sustrajo información estratégica ahora del Estado de Perú. Fue a Perú y sacó información. Entre los principales contenidos se devela los escenarios de posibles ataques si es que Chile intentara atacar el país vecino. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de este detalle, esta filtración. Estamos con el ex ministro de Defensa, está Mario Desbordes con nosotros. Mario, ¿cómo te va? Un gusto. Tal y como se conoce, el Grupo Guacamaya, un grupo de activistas centroamericanos que se define como la naturaleza. De acuerdo con Carlos Loret de Mola, a quien compartieron los numerosos documentos, se trata de un grupo cuyo principal objetivo fue revelar información de aquellas fuerzas armadas. El grupo informático sostuvo que filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones. Acá te están hablando de documentos que son catalogados como secretos y donde los militares peruanos incluso usaban un lenguaje en clave: Chile es negro y Perú es azul. Mensajes fechados entre el 2021 y 2022, por ejemplo. Correos que contienen al menos 3 planes estratégicos a implementar por las fuerzas peruanas en medio de tensiones con Chile por la frontera terrestre. ¿Qué lectura hacemos de esto, Fernando? A ver, todo Estado Mayor Conjunto, toda Fuerza Armada del mundo tienen planes de contingencia para enfrentar distintos tipos de situación. No se puede esperar a que explote algo para recién comenzar a planificar. Ahora, lo que sí es impresionante es que, teniendo la fama que tiene la inteligencia peruana, etcétera, documentos de este calibre estén siendo transmitidos en forma digital. Hay un cierto consenso a nivel mundial ya desde la década del 90 que la documentación operativa, es decir, estado de alistamiento de los medios, nivel de instrucción o entrenamiento, distribución de los medios, etcétera, nunca se convierte en documentos digitales. El tráfico digital pueden ser para clasificaciones un poco menores de seguridad, pero planes de guerra, disponibilidades, etcétera, solamente en papel y con copias numeradas. Por lo tanto, incluso si es que alguien llegara a sacarle una foto estilo James Bond o algo por el estilo, se puede determinar inmediatamente cuál fue la copia que se filtró. Entonces llama la atención que un plan de guerra esté en formato digital y más aún que haya estado en servidores de acceso libre internacional. En el caso chileno, las filtraciones corresponden, sí, ciertamente son documentos serios, digamos, y de alta relevancia, pero no hubo nada equivalente a esto. Esto está varios niveles de magnitud por encima. Ajá. El otro día, Mario, que estuvo acá, con mucha sinceridad me contaba que hay documentos que te los iban a dejar a tu mano, era de la oficina o de quien fuera, a tu mano, y que tú lo tenías que abrir y solamente lo veías tú, y después que entraba un picadillo, o sea, se tenía que picar el papel. Pero, por ejemplo, esta documentación operativa, ¿te extraña que esto sea por mail, Mario? Sí, no corresponde, como decía Fernando, no corresponde. En el caso nuestro, esto se lee y se guarda en lugares de mucha seguridad. No pueden salir del ministerio. O sea, el ministro de Defensa no puede andar paseando con estos documentos a la casa para leerlos en la casa con mayor tranquilidad. Cosas por eso, o sea, cuando rutina, en la mañana y en la tarde, ir a este lugar y retirar el documento que íbamos a usar para trabajar. Se usan salas que tienen medidas de seguridad electrónica y se vuelve con el documento y tú, ministro de Defensa, no puedes tener copias, no puedes pasear esos documentos, no se los puedes mostrar a otra autoridad incluso que no tenga el nivel de acceso que se requiere para esos documentos. Toda fuerza armada en el mundo debe tener medidas listas si se presenta el caso de una guerra, y más cuando esta nación tiene hipótesis de conflicto con sus vecinos.
Es normal que tanto Chile como Perú y Argentina tengan planes estructurados en el caso que se entre en una disputa por territorio u otra cosa, donde se utilice material bélico. Además es lógico que se estén haciendo constantemente trabajos de inteligencia, sobre todo espionaje, donde se mire qué tipo de material bélico tiene el vecino, así como su cantidad, donde están localizados, y a través de esto, se mira qué tipo de medida tomar en el caso de un ataque. Mario, hay una parte del artículo y de uno de estos 283 mil mail que se sustrajeron donde te marcan que hay detalles de las capacidades de la primera brigada acorazada Coraceros y brigada Rancagua, ambas ubicadas en Arica. O sea que mencionan la maquinaria de guerra que tendría Chile en la frontera. ¿Esto es para preocuparse o no? Bueno, primero sabemos de qué están los planes. Yo no puedo decir si conocemos esto u otro. Okay. Está también la hipótesis de que quizás se filtró esto como... es una hipótesis tercera, digamos. Lo más probable es que sean planes reales. Okay. Pero no se descarta la posibilidad de que son planes que no son efectivamente los actualizados a 2019-2020, como ahí dice, y que por lo tanto sirven para distraer un poco al adversario. O sea, ¿se puede buscar eso? ¿Se podría entender? Está dentro de la hipótesis, sí, por supuesto. Ayer hablé con varios mandos y ahí está dentro de la hipótesis. Ahora, sabemos que están los planes. La diferencia entre Chile y Perú es que nuestros planes son fundamentalmente de defensa. En el Perú se enseña a los niños desde los 5 o 6 años de que Chile es el enemigo al que hay que atacar para recuperar, ¿cierto?, lo que les robamos, les quitamos. Esto es hasta la región de Tarapacá. Ha habido un militarismo con actitud chauvinista muy fuerte en los últimos 100 años. Y lo otro complejo, no sé si Fernando lo comparte conmigo, es que Perú tiene una inestabilidad muy grande en términos de gobiernos. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que estar actualizando constantemente nuestros planes porque ante un país vecino al que ojalá nos acerquemos cada vez más, que seamos más hermanos, ojalá día a día, pero que sabemos que tiene esta intención reivindicatoria y con tanta inestabilidad, cambiando presidente un año y medio. Nosotros en algún minuto pensamos que el presidente Humala iba a tener una actitud distinta a la que tuvo, por suerte, si hubiera sido, ¿no es cierto?, hubiera seguido el criterio que tenía antes el presidente y el que tenía su hermano Antauro o su padre, ¿no es cierto?, que es más belicista todavía. Y por lo tanto, dejar claro a la ciudadanía, Chile se prepara para una defensa, Perú efectivamente tiene planes de ataque. Y ha habido momentos de tensión bastante complejos y el más reciente, y probablemente aquí pasó desapercibido, no así en Perú, fue durante el proceso de La Haya de hace pocos años atrás. Sí. Ha habido un periodo de tensión importante. Ahora, por eso Chile, y no lateo más, tiene que estar preparado, tiene que ser capaz de disuadir un eventual ataque. Y nosotros no tenemos Fuerza Armada de primer orden mundial, pero son bastante razonables los medios como para poder disuadir. En términos logísticos, en términos de material de guerra y, por supuesto, de preparación de nuestros militares en sí mismos. El chiste hoy día es ser capaz de disuadir, evitar que te ataquen. ¿Ya? Y para eso hay que estar un poquito más arriba, ojalá, que quien pudiera querer atacarte. Nosotros no estamos invirtiendo cifras de locos, como algunos pretenden, en defensa, son bastante razonables. Y hay que estar atentos porque el vecino, bueno, quiere, muchos en el país del norte, nuestro vecino del norte, tienen esta actitud de reivindicatoria o de intentar recuperar, ¿no es cierto?, territorios del norte, reivindicatoria por la fuerza, que no es lo mismo que en organismos internacionales, en tribunales internacionales, donde probablemente no tendrían ningún logro, porque los tratados están ahí, de 1881, 84 y de ahí en adelante están absolutamente claros los límites. Algo que yo siempre he hablado es el rencor de países como Perú, Bolivia y Argentina contra Chile. Ya todos sabemos que todo esto se origina, primero por la Guerra del Pacífico, donde Chile dejó a Bolivia sin salida al mar, y en esta misma guerra ocupó por una gran cantidad de tiempo una zona muy importante de Perú, también quitándole un pedazo de territorio. Segundo, más adelante en el conflicto de Falkland, o Islas Malvinas, los argentinos se enfrentaron a Reino Unido, y Chile le dio el apoyo total al país europeo, ya que Argentina tenía amenazado a Chile, y si Argentina vencía en Falkland, seguía con un ataque a Chile donde probablemente también hubieran participado las Fuerzas Armadas de Perú y Bolivia. Que en el caso de los planes filtrados, muchos de los planes peruanos eran derechamente planes ofensivos, lo cual, digamos, me sumo a lo que planteaba
Mario, digamos, el exministro de Defensa, en términos de que la necesidad de mantener una capacidad disuasiva viable y también insistir en el tema de que mientras una capacidad defensiva toma del orden de 10 a 20 años de construir, lamentablemente los escenarios políticos en Latinoamérica se desarrollan en un lapso de días, sino de horas. Por lo tanto, hay que tener capacidades en forma permanente que permitan mantener un mínimo de capacidad disuasiva, de hacerle muy caro al adversario atacar y por lo tanto que el tomador de decisiones se pregunte seriamente si vale la pena el riesgo de entrar en una aventura que pudiera explotarle en la cara. En una situación así se vuelve a confirmar lamentablemente la necesidad del si dispacem para bellum, digamos, si quieres paz, prepárate para la guerra. Se suele olvidar que el objetivo principal de las Fuerzas Armadas es precisamente la disuasión. De alguna manera, cuando algunos dicen, oye, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas si no hemos tenido guerra en 130 y algo años? Bueno, ese es exactamente el éxito de las Fuerzas Armadas. Que habiendo tenido crisis realmente severas durante el siglo XX, no tuvimos que llegar al conflicto, pese a que en varias ocasiones estuvimos bastante cerca, precisamente porque logramos disuadir al adversario respecto a sus opciones de éxito. Ese es el éxito de las Fuerzas Armadas. Mario, hay un artículo dentro que plantea CIPER, dentro de estos mails, donde el plan de Perú incluye también un listado de vulnerabilidades que presentarían nuestras fuerzas chilenas, ¿sí? Dicen que, entre otras cosas, problemas de Chile son enfocados en los sistemas comunicacionales radioeléctricos, además de desprotecciones en los centros de comunicación. O sea, ellos nos ven con estos dos puntos como grandes falencias. ¿Qué opinión tienes de eso, Mario? A ver, son áreas en donde nosotros hemos invertido, no puedo entrar en detalles, pero falencias siempre vamos a tener. Nosotros no tenemos recursos como para mantener un ejército como el de Estados Unidos o Israel, que quizás son los que más invierten proporcionalmente, por razones obvias. Israel está en situación de conflicto permanente. Y al revés, aquí hemos ido disminuyendo capacidad en los últimos 15 años. El pic fue durante el gobierno del presidente Lagos, o al final del gobierno del presidente Lagos, porque ahí están las adquisiciones, y hemos tenido que ir ajustándonos a los presupuestos que ahora son plurianuales, ya no está la ley del cobre. Entonces, claro, ellos pueden pensar hay vulnerabilidad aquí o allá, eso puede estar corregido o no, es algo que no le vamos a contar. Pero sí, siempre tenemos que estar trabajando en mejorar nuestras capacidades, porque además de eso, avanza la tecnología muy rápido. Muy rápido. Hoy día las medidas electrónicas que usa un avión, medida y contramedida, pueden estar compradas hace un año y estar ya está obsoleta el próximo año. Y no estamos hablando de tecnología tan cara. O sea, Colombia, por ejemplo, ha invertido en sus aeronaves de combate que no son modernas, tremendos presupuestos no tremendos, lo necesario en esta área, que es muy sensible. Chile tiene que mantener lo que tiene en buenas condiciones y con su gente bien entrenada, bien capacitada. Ahora, respecto de la Brigada Coracero o el Rancagua, la mayoría de la información es fuente abierta en todo caso. Nosotros, y en eso Fernando concordará conmigo, la mayoría de esta información es fuente abierta, está en los libros blancos, está en los libros en los intercambios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que te tranquiliza? ¿Que no es algo tan exclusivo? Es que no es necesario recurrir a un espía para saber cuántos Leopard 2 tenemos. Lo que sí el espía va a querer saber cuántos están en condiciones, cuántos tienen el equipo de visión nocturna funcionando. Ese es el detalle en el que se mete después el que quiere conseguir más información. Pero, vuelvo a insistir, tenemos Fuerzas Armadas en condiciones de hacer difícil un ataque. Tenemos que preocuparnos de ellas. Yo a todos estos buenistas que permanentemente dicen ojalá no tuviéramos más Fuerzas Armadas. Mira, Costa Rica dijo no tengo más Fuerzas Armadas, Nicaragua lo invadió y hoy día no sabe qué hacer Nicaragua, o sea, Costa Rica, nadie lo ayuda. Nosotros tenemos un vecino en el norte que ojalá llegáramos a terminar y dejar atrás el tema de la guerra del Pacífico, pero para eso falta mucho. Entonces tenemos que invertir, tenemos que mantener las capacidades y algunos creen que Chile tiene demasiado por sobre los vecinos, no es así, y sobre todo respecto de Perú. Eso también es un mito que hay que dejar de lado. Y en este caso, Fernando, para puntualizar un poco más y profundizar lo que dice Mario, que me parece que es relevante a la hora de levantar la alfombra, ya tenemos 283.000 que te desnudan en varios puntos. ¿Qué sería lo más relevante para otro país respecto a la información que maneja el ejército de su, entre comillas, oponente, de su rival? ¿Qué sería lo más favorable para ellos y más dificultoso para uno?
Eso saber. siempre se denomina como la tríada, es decir, saber, disponibilidad de medios, instrucción del personal, entrenamiento del personal. Es decir, cuánto material está operativo, cuánto tiempo entrenan la gente, cuántas horas de vuelo tienen los pilotos de combate, cuántos tiros al año disparan los artilleros de tanque, cuántos días en la mar pasan los buques de guerra y los niveles de disponibilidad de esos sistemas. Eso no es adquirible por vías abiertas. Ahora, el inventario de orden de batalla que se presentaba ahí, por favor, está en publicaciones abiertas. James, por ejemplo, una consultora británica de más de 150 años, tiene catálogos. De hecho, el Instituto de Estudios Estratégicos de Estocolmo publica un anuario militar anual donde están literalmente todas las unidades militares de todo el mundo, con sus equipos, etcétera, incluso con algunas apreciaciones iniciales de capacidad, niveles de entrenamiento, etcétera. El problema es el detalle, es el último 5%. Canadá, hace algunas décadas atrás, planteaba que el 90% de su trabajo de inteligencia se hacía con fuentes abiertas. Solo el 10% remanente requería inteligencia detallada, electrónica en su mayoría, básicamente para precisamente determinar las voluntades o las intenciones que pudiera tener un adversario más que los números gruesos de medios, etcétera, que incluso un adolescente aficionado a este tipo de temas puede tenerlo perfectamente claro. Ajá. Entre los archivos filtrados aparecen supuestos listados, en poder del ejército peruano, sobre la capacidad armamentística con que cuenta Chile en la frontera. Aparece la cantidad de tanques, aviones y submarinos, además de los modelos específicos, que estarían dispuestos en brigadas y regimientos chilenos. La información exacta no se dio por parte del medio de comunicación que tenía los informes para no afectar la seguridad nacional de ambos países. Entre los documentos saqueados a la defensa peruana, se cuentan 3 planes de guerra ideados por los militares de ese país a implementar en caso de un conflicto armado con Chile. Está todo, desde las trayectorias que seguirían las unidades, hasta las estrategias de engaño que se implementarían para distraer a las fuerzas chilenas. Los 3 planes de guerra aparecen fechados entre 2018 y 2021. El escenario que se plantea en esos planes es ante un conflicto que se produzca en la frontera ubicada entre las ciudades de Tacna y Arica. En algunos pasajes de estos informes se menciona la maquinaria de guerra con que contaría Chile en sus regimientos del norte. Hay detalles de las capacidades de la Primera Brigada Acorazada Coraceros y la Brigada Rancagua, ambas ubicadas en Arica, de la Brigada Acorazada Cazadores, en Pozo Almonte, del Regimiento Huamachuco, en Putre, y otras unidades más al sur. Igualmente se mencionan detalles del poderío de la flota de la Fuerza Aérea en Iquique y sus alrededores, junto con las zonas navales del Norte Grande. Los planes de las Fuerzas Armadas peruanas aparecen con los nombres de Pucara, Fortaleza del Sur Sierra, y Victoria II. Se trata de planes de guerra que según los correos electrónicos revisados, estaban vigentes en 2021. No hay certeza de que sigan en esa categoría. Dentro de los archivos expuestos aparecen informes entre 2010 y 2013, cuando Chile y Perú disputaban territorio marítimo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Uno de los documentos de esa fecha, del Consejo de Defensa de Seguridad Nacional de Perú, plantea que Chile ha provocado un desbalance militar en la región, debido a los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. En caso que el fallo de esta Corte sea favorable a Perú, y Chile no lo acate, provocaría un escenario de crisis con participación de países vecinos como Ecuador y Bolivia, por convenir a sus intereses. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Chile, mediante los recursos económicos asignados por la Ley del Cobre, que es exclusivo para la adquisición de armas, han ejecutado distintos planes y proyectos, con los cuales se han equipado, modernizado y fortalecido, ocasionando un desbalance del poder militar en la región, plantea el documento revisado. Mario, tú estás involucrado dentro de estas fechas, dentro del periodo que se marca acá, lo que marca CIPER de estos mails, en el periodo cuando fuiste ministro de Defensa. Sí. ¿Es correcta esta información? ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente estos mails son lo que sale públicamente, porque a veces se puede hackear y se puede construir una Eso se una está realidad determinando distinta. ahora. Hay una investigación, exacto, pero... Como decía Fernando, a diferencia de lo que pasó en Chile, que se hackeó el Estado Mayor Conjunto, que no tiene la información de detalle, de planes, etcétera, bueno, que nunca deben estar digitalizados, efectivamente, acá son las Fuerzas Armadas. Acá no se en Chile todavía, que yo sepa, no se ha extraído ninguna información del Ejército, por ejemplo, de la Fuerza Aérea.
Ahora sí, yo estuve varias veces en el norte, en todas estas unidades mencionadas ahí en detalle, con trabajo a puerta cerrada con nuestras instituciones. Y la preparación que se hace, vuelvo a insistir, es para defenderse de un eventual ataque. Nosotros no tenemos intención ofensiva. A veces el defenderse obliga por supuesto, a hacer alguna acción hacia el otro lado, pero nuestros planes no están orientados como los que estamos conociendo y sabíamos que eran de ese tipo en Perú, absolutamente ofensivos. Ya había esa información. Yo creo que es el dato más importante, Rodrigo. Mira, lo que queda en evidencia hoy día es que el vecino del norte sigue teniendo en su orientación una vocación de reivindicación por la fuerza de territorios y están preparados para ese escenario. En algunos de los documentos mencionan de que Chile pudiera haber desconocido el resultado de la Haya si es que le era favorable a Perú. La verdad es que nunca estuvo en el gobierno del presidente Bachelet ni el presidente Piñera la intención de desconocer el resultado. Es muy raro eso, pero la información de detalle yo no puedo. De hecho, CIPER es muy prudente, yo felicito a CIPER. Sí, incluso tienen un párrafo donde dice que van a reservar los detalles de esa información para no afectar la seguridad nacional de ambos países. Así es, y eso es correcto. Pero bueno, vuelvo al punto. Ojalá las relaciones diplomáticas y el acercamiento entre los pueblos nos permitan evitar esto, pero para la gente que nos está viendo, Chile necesita tener fuerzas armadas que estén bien preparadas en una cantidad y capacidad acorde al barrio. No puede ser lo mismo que tiene el vecino, tiene que estar un poquito más arriba, porque si no, no disuades. Ahora, ojo, que Rusia teniendo mucho más. Mira lo que está pasando hoy día con Ucrania, que sí efectivamente ha recibido apoyo internacional, armamento ultramoderno, todo lo que tú quieras. Pero en el papel la guerra de Rusia-Ucrania debió haberse definido en una semana y mira lo que estamos viendo. Entonces nadie puede estar tranquilo y lo que importa hoy día es no descuidar esto. Le hago un llamado a los parlamentarios de frentón, sobre todo el Frente Amplio, que en el último tiempo han planteado que ante la crisis económica no respetar la ley de financiamiento permanente de la Fuerza Armada, a que mediten un poco más ahora que hemos conocido esto y se den cuenta de que somos buenos vecinos y como dice Fernando, bueno, si queremos paz, es una frase bastante antigua, ¿no es cierto? Pero es muy vigente. Prepárate para un escenario de esto, tenemos que estar preparados. El plan de operaciones con más información expuesta en el Hackeo al ejército peruano es el Fortaleza Sur Sierra, fechado en septiembre de 2019, está completo y tiene un total de 249 páginas. No queda claro cuál es el escenario hipotético que se plantea respecto de la ofensiva de Chile, pero el documento indica que estas acciones pretenden causar el mayor daño al enemigo en las diferentes líneas de defensa que se establezcan con el fin de degradarlo. El plan explica el detalle de las maniobras defensivas a implementar, por costa y sierra, y señala que buscará asegurar el control del área de Tacna y Chayapalca, provincia de Tarata, donde se ubica una cárcel de máxima seguridad. El plan incluye acciones de sabotaje y tareas específicas a desarrollar por distintas brigadas militares peruanas, por ejemplo, asegurar infraestructura crítica y evitar que Chile, negro, en jerga militar, controle carreteras. También se destaca el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a fin de que la población realice sus actividades cotidianas sin limitaciones, se deberá censurar los correos, telecomunicaciones y medios de difusión empleados por la población a fin de evitar que sean utilizados por agentes enemigos. Tan detallada aparece en los documentos la estrategia que en estos figuran, cuáles serían sus prioridades en las primeras fases del eventual conflicto, serán los medios de transporte y de ataque, posteriormente serán las instalaciones, medios de comando y control y los medios de apoyo de fuegos, cuando sean asignados por el escalón superior, por lo que tendrán que ser protegidos convenientemente con todos los medios a disposición durante el desplazamiento y en el área de operaciones. En la operación Victoria 2, se anticipa un posible curso de acción de Chile, y se entregan varias opciones, que pueda realizar acciones de guerra electrónica sobre sistemas de comunicaciones, simultáneamente realizar operaciones de sabotaje, guerrillas y con su aviación, con la finalidad de destruir los centros de comunicaciones e instalaciones. En el plan Victoria 2, se preguntan si es que Chile podría llegar a obtener un respaldo diplomático, particularmente de los países de la región y de Estados Unidos. Y en una parte del documento se menciona un supuesto plan chileno, se tiene conocimiento que Negro está organizando a su población civil en grupos de resistencia y sabotaje. El otro plan, denominado Pucara, está fechado en 2018. No se identifica un escenario claro, pero respecto de los objetivos de la operación,
Se asegura que uno de estos es que las fuerzas de negro hayan sido degradadas a tal punto que hayan perdido su iniciativa de combate y desistan de continuar sus acciones ofensivas por las pérdidas sufridas. La población del área de operaciones se encuentre protegida y respetada en sus derechos fundamentales y con los servicios públicos esenciales funcionando con normalidad. La misión es que las tropas de Chile estén degradadas al menos en un 30%, sin posibilidad de continuar operaciones ofensivas, nuestras fuerzas con capacidad operativa superior al 80% en condiciones de continuar operaciones, nuestras fuerzas conserven su libertad de acción y mantengan su capacidad de combate y la población protegida y respetada en sus derechos fundamentales.